Bueno, pues buenos días chicos, qué bueno que están bien. Y pues vamos a seguir con un teorema con respecto a bases y después, si les parece bien, vamos a ver si tienen algunas dudas de algunos temas, ¿vale? Porque nos hace falta una secuencia de teoremas para poder llegar a espacios vectoriales de dimensión infinita, ¿no? Bueno, nuestro objetivo de que todo espacio vectorial tiene base. Y bueno, el teorema que estoy aquí mostrando tiene como objetivo tratar de completar, obtener un conjunto generador, ¿sí? Entonces, vamos a analizar qué es lo que nos está diciendo el teorema, nuestras hipótesis. Entonces, aquí vamos a tener un B espacio vectorial sobre un campo K y tenemos una base de B con exactamente n elementos. Eso es muy importante, ¿sí? Porque lo que queremos hacer es, si nosotros tenemos un subconjunto de B de m elementos, tal que m es menor a n, entonces siempre van a poder extraer un subconjunto de la base que ustedes tengan con n menos m elementos, tal que genera todo su espacio, ¿sí? Entonces, para ilustrar esto, obviamente, aquí al estar colocando la hipótesis de que n es la cardinalidad de nuestra base, quiere decir que este teorema simplemente es para espacios vectoriales de dimensión finita. Ajá. Entonces, un ejemplo muy rapidito para ilustrar es el siguiente. Tengo un subconjunto S de los polinomios de grado 2 con coeficientes reales. Aquí me faltó una hipótesis en el teorema, que el subconjunto S que se están tomando es linealmente independiente, ¿no? Entonces tiene exactamente m elementos y este es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro conjunto S de los polinomios de grado 2, es linealmente independiente, y nosotros ya sabemos que la dimensión del espacio vectorial de polinomios de grado 2 con coeficientes reales es 3. En particular, tenemos la base beta, que es 1x y x cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos esta base. Ahora, entonces, el teorema nos está diciendo que existe un subconjunto S1 de beta de tal manera que va a tener solo un elemento, porque va a ser la cardinalidad de la base. Entonces, aquí este 3 es la cardinalidad de beta y este 2 es la cardinalidad de S. Entonces, el subconjunto que vamos a obtener, S1, tiene que ser de cardinalidad 1. De tal manera que al tomar la unión de este nuevo subconjunto con el que nos da la hipótesis, este S, tiene que generar a todo nuestro espacio vectorial. Entonces, aquí, en particular, pues vamos a tomar S1 igual a X. Entonces, la unión de los dos conjuntos S1 unión S es el conjunto de vectores X, X cuadrada menos 4 y X menos 6. Entonces, aquí lo que queremos demostrar es que justamente este conjunto genera a todos los polinomios de grado 2, ¿sí? Entonces, aquí, de hecho, creo que lo que estoy viendo es que no genera. Voy a cambiar nuestro conjunto. Así. Entonces, en el momento que nosotros queremos demostrar que el generado de esta unión es los polinomios de grado 2, pues en realidad lo que tenemos que hacer es tomar cualquier vector en los polinomios de grado 2 y tenemos que escribirlos como una combinación lineal de vectores del conjunto S1 unión S, ¿sí? Entonces, para eso me estoy tomando un vector de la forma alfa 0 más alfa 1x más alfa 2x cuadrada. Entonces, nosotros, esto pasa así, solo si vamos a simplificar
a través de las operaciones usuales de los polinomios. Entonces vamos a tener del lado izquierdo el polinomio general alfa 0, alfa 1x, alfa 2x cuadrada. Y del otro lado vamos a tener como términos constantes, vamos a tener menos 4a1 menos 6a2. Como término lineal vamos a tener a A0x, A0. Y por último vamos a tener al término cuadrático A1x cuadrado. Entonces, dos polinomios son iguales si solo si tienen el mismo grado y tienen los mismos coeficientes. Lo que quiero decir es que a partir de esta igualdad vamos a tener un sistema de ecuaciones, o esta igualdad induce un sistema de ecuaciones. Entonces aquí vamos a tener que alfa 0 va a ser igual a menos A1 menos 6A2, A1 es igual a A0 y A2 es igual a A1, ¿no? Entonces aquí, para que ustedes demuestren que un conjunto genera todo su espacio vectorial, lo que quiere decir es que este sistema de ecuaciones tiene que tener solución. ¿Ah? Entonces, aquí ya tenemos, entonces, ¿qué quiere decir que tiene solución? Pues necesitamos poner nuestros A0, A1, A2 en términos de alfa 0, alfa 1 y alfa 2, ¿no? Entonces, en este sentido ya tenemos que A1 es igual, voy a poner A0 es igual a 1, pensando en este orden de lectura nada más. También tenemos que A1 es igual a A2, a alfa 2. Y vamos a sustituir alfa 1 en la primera ecuación. Entonces sustituimos A1, perdón, en la primera ecuación. Entonces tenemos que alfa 0 es igual a menos 4 alfa 2 menos 6, 2, menos 6A2. Entonces vamos a despejar A2, porque eso es lo que queremos encontrar, poner A2 en términos de los alfas. Entonces vamos a tener que A0, A2, perdón, A2 es igual a alfa 0 más 4 alfa 2, y todo esto está multiplicado por menos 1/6, ¿sí? Entonces lo que estoy aquí simplemente mostrando es que nuestro sistema de ecuaciones existe. Entonces nuestros escalares, que son llamados A0, A1, A2, los estamos colocando en términos de alfa 0, alfa 1 y alfa 2. Ajá. Entonces de esta manera estamos concluyendo que cualquier polinomio de grado 2 se escribe como una combinación lineal de vectores de S1 unión S. Lo que quiere decir es que la unión, el generado de la unión, es igual a los polinomios de grado 2 con coeficientes reales, ¿sí? Entonces, eso es lo que este es un ejemplo para ilustrar el teorema, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con un espacio vectorial de dimensión finita, un subconjunto de él, donde la cardinalidad de este conjunto es menor que la cardinalidad de beta. Si esto pasa, entonces pueden obtener, existe más bien un subconjunto de beta, tal que al unirlo al conjunto original, va a generar a todo su espacio vectorial. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el teorema. Si se dan cuenta de que sea linealmente independiente, nos permite tener soluciones al sistema. Y nada más aquí, como en este ejemplo muy específico, lo que estamos concluyendo además es que la base beta que teníamos, que es la canónica 1xx cuadrada, a través de este teorema estamos obteniendo una nueva base, ¿sí? ¿Y quién es esa base? X cuadrada menos 4 menos 6. Ajá. Entonces estamos obteniendo una nueva base a partir de un subconjunto dado. Ajá. Entonces,
Esa es una consecuencia que podríamos tener con este teorema. ¿Hay alguna duda con este resultado? ¿No? Bueno, entonces voy a... pues vamos a demostrar el teorema. Entonces, aquí, lo que nos interesa es completar, digamos, nuestro subconjunto S, ¿sí? A partir de algo que está fijo, que es la cardinalidad de la base o la dimensión de nuestro espacio vectorial. Lo que quiero decir es que la demostración de este teorema va a ser por inducción sobre los elementos de S, nuestro subconjunto, y no con beta, ¿sí? Porque recuerden, aquí lo que queremos como un pequeño objetivo de este teorema es encontrar, completar al conjunto S a partir de beta a un conjunto generador de B. Es decir, que el generado de S unión S1 tiene que ser beta, ¿no? Con Adri, B. Dime. ¿esto es lo que dice en la tarea de no sé qué de completar? ¿En un ejercicio? Sí, de hecho lo puedes ir desde esta parte con el teorema que vimos la clase pasada, pero sí, o sea, al final tienes un subconjunto de tu espacio vectorial y si tú ya sabes una base de ese espacio vectorial que es de dimensión finita, entonces solo extrae un subconjunto propio de beta y pégalo a tu conjunto original, Y así ¿sí? se completa. Y ya se completa. Ok. ¿Sí? Entonces ahí está generando. Entonces, si ustedes quieren completar a una base o obtener otra base a partir de un subconjunto, pues lo único que les haría falta ver es que es linealmente independiente, ¿sí? Ahora, no hemos visto algunas equivalencias de linealmente independiente con respecto a las bases. De hecho, todavía estamos en construcción a eso, pero pueden echarle un ojito o bueno, pueden utilizar el siguiente resultado con el afán de ver si están haciendo bien las cosas, ¿sí? Pero si quieren utilizarlo y decir, es que eso pasa, tienen que demostrarlo, ¿no? Y es el siguiente. Estos son resultados que todavía no demostramos. Resultados sin demostrar. Entonces, si tenemos de dimensión finita, entonces sea B un K espacio vectorial tal que la dimensión de tu espacio vectorial es N. Entonces, sí, ese sería como 1. Si S es un subconjunto de B linealmente independiente tal que la cardinalidad de S es igual a N, entonces S es base. Entonces, vamos a tener que siempre que ustedes tengan un subconjunto de B que sea linealmente independiente y su cardinalidad coincida con la dimensión del espacio vectorial, entonces eso ya es una base. Entonces ya no va a ser necesario que demuestren que también genera, ¿sí? Pero ese resultado aún no lo demostramos. Ahora, contestando la pregunta de aquí del chat, dice ¿qué sucede? ¿Qué pasa si el conjunto S, la cardinalidad del conjunto S es mayor a los elementos de la base, ¿no? O sea, o la cardinalidad de la base. Entonces, ahí siempre que ustedes tengan un subconjunto de vectores, tal que su cardinalidad sea mayor a la dimensión del espacio vectorial, entonces ese conjunto va a ser linealmente dependiente, ¿sí? No hay más. Entonces ese es otro resultado que todavía no demostramos, pero lo pueden estar usando ahorita nada más para noción de si van bien o mal, ¿no? Con sus ejercicios y demás. Ahora, luego aquí dice, ¿hay bases con cardinalidades menores a la dimensión del espacio vectorial? No.
De hecho, estos teoremas, esta secuencia de teoremas es, si tú tienes un espacio vectorial tal que una base tiene exactamente n elementos, entonces no va a haber alguien más que sea una base y que tenga menor a n elementos o mayor a n elementos, ¿sí? Entonces, no, siempre va a tener exactamente n elementos la base de un espacio vectorial de dimensión n. Ok, pero todas esas dudas se van a estar resolviendo con esa secuencia de teoremas que son muy largos. Bueno, no muy largos, pero sí son varios. Bueno, entonces vamos a demostrar esto. Entonces, nuevamente, como queremos completar a partir de un subconjunto de DD, pues vamos, y lo vamos a hacer por inducción, pues vamos a ir sobre los elementos de S, ¿sí? Entonces, esta es la base inductiva, no es la base del espacio vectorial, entonces aquí tenemos la base inductiva. Si m es igual a 0, eso quiere decir que nuestro subconjunto S es igual al vacío, porque la cardinalidad de S entonces es 0, ¿no? Entonces, en ese caso, nuestro S1 es toda nuestra base original. ¿Por qué? Lo que nos está diciendo el teorema es que va a existir un S1 subconjunto de beta, tal que la unión de S, unión S1, tiene que generar a todo su espacio vectorial. Pero como S es igual al vacío, lo que quiere decir es que estamos tomando el generado del vacío, unión S1. Entonces, el único subconjunto de beta, tal que siga siendo, cuando lo unamos al vacío, en este caso, que es nuestra base, pues tiene que ser beta. Entonces, en este primer caso, nuestro subconjunto S1 es toda nuestra base beta. Entonces, ya acabamos. La hipótesis de inducción, vamos a suponer que es cierto para m menor a n, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que para S, que es un conjunto que tiene exactamente m elementos, linealmente independiente, donde su cardinalidad es menor a n, entonces existe un subconjunto S1 de beta con m menos n elementos, aquí está al revés, con n menos m elementos, tal que S1 unión S genera a todo nuestro espacio vectorial, ¿no? O dicho de otra manera, es un conjunto general, ¿sí? Entonces, esa es nuestra hipótesis de inducción. Ay, perdón. Ay, perdón, se me cierra un poco la garganta. Paso inductivo. En el paso inductivo, pues queremos demostrar que es válido para m más 1, es decir, si nosotros tenemos a S un subconjunto de vectores que tiene exactamente m más 1 elementos y este es linealmente independiente, queremos encontrar un subconjunto S1 de beta tal que S unión S1 genera todo nuestro espacio vectorial, ¿sí? Ahora, como S es linealmente independiente, nosotros ya sabemos que cualquier subconjunto de S también va a ser linealmente independiente. Entonces, este implica, lo que estoy utilizando es un resultado. Maestra, ¿puede poner la hoja pasada, por favor? Claro. O sea, en el teorema, ese es, o sea, dice sea ese linealmente independiente, ¿verdad? Sí. Vale, es que pensé que ya lo estaba dando por hecho, entonces por eso. Es No, pero ya linealmente vi que. independiente. Gracias. Ok, entonces aquí como S es linealmente independiente, entonces cualquier subconjunto también lo va a hacer. Entonces aquí voy a poner si A es linealmente independiente y B es un subconjunto de A, entonces B
es linealmente independiente, ¿no? Entonces, ese es el resultado que estoy ahí utilizando. Entonces, me voy a tomar justamente un subconjunto de S de M elementos. Ajá. Entonces, nos conviene utilizar eso porque por hipótesis de inducción sabemos que a partir de un subconjunto de M elementos, entonces existe un subconjunto de N menos M elementos, un subconjunto de beta, tal que va a generar a todo mi espacio vectorial. Entonces aquí estoy utilizando la hipótesis de inducción. Ajá, entonces, bueno, ya que tengo eso, el teorema nos está diciendo que el generado del conjunto que tiene exactamente m elementos unión el subconjunto de beta de n menos m elementos genera todo B. Ahora, ¿qué quiere decir que genera? Bueno, eso quiere decir que existen escalares, alfa 1, alfa 2 hasta alfa m, y también otros escalares, alfa 1', alfa 2', hasta alfa n menos m, escalares tales que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de estos dos, entonces aquí lo estoy expresando, ¿no? Cualquier vector de beta, de B, se expresa como una combinación lineal de vectores que están voy a llamar a este conjunto, pues este no es más que S menos el último vector, m más 1, y vamos a llamarle un S. Ajá. Entonces, cualquier vector se puede expresar como una combinación lineal de vectores de S menos W, m más 1, unión S1. En particular, el último vector de S lo podemos expresar como una combinación lineal de vectores de esta unión. Ajá, entonces esto es importante. Entonces tenemos que W1 se expresa como esta combinación lineal. Entonces aquí como una observación importante, tenemos que va a existir al menos un escalar alfa y prima distinto de 0. Ajá. Porque si no lo fuese así, si todos fuesen iguales a 0, todos estos escalares en esta combinación lineal, pues tendríamos que nuestro vector Wn más 1 está en el generado del conjunto W1, W2 hasta Wm, ¿sí? Lo que querría decir es que el conjunto S original, entonces aquí, para que no esté tan amontonado, vamos a tener que el conjunto W1 hasta Wm más 1 es linealmente dependiente, lo cual es una contradicción, ¿sí? Porque estamos partiendo de que es un conjunto linealmente independiente. Entonces, para algún índice que va desde 1 hasta n menos 1, hay un escalar alfa y prima que es distinto de 0. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que el primer escalar es distinto de 0. Ajá, entonces ahí, pues sí, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que nuestro alfa 1' es distinto de 0. Eso quiere decir que si nosotros despejamos, aquí lo que tengo en esta igualdad, estoy partiendo de la combinación lineal de Wm más 1, ¿sí? Entonces, primer paso, estoy sumando el inverso aditivo de Wm más 1. Entonces, aquí lo tengo ubicado. Entonces, aquí hay un error de signo. Ajá, entonces, aquí tengo menos Wm más 1. Y sumo el inverso aditivo del vector alfa 1' de 1. ¿Sí? Lo que quiere decir es que del lado izquierdo de mi igualdad, voy a tener el inverso aditivo de ese vector, ¿no? Entonces, de ahí estoy obteniendo esta igualdad, ¿sí? Entonces, ¿todos estamos claros de dónde estoy obteniendo este? ¿Podría repetir eso último, maestra? Sí. Es que aquí son dos pasos que no escribí. Tengo esta combinación lineal, ¿sí? Entonces, a partir de
Si yo la separo, voy a escribir una hoja de más para tener el espacio, ¿no? Entonces, tenemos WM más 1. Esto es igual a alfa 1, W1, más alfa 2, W2, así hasta alfa M, WM. Más alfa 1 prima, B1, más alfa 2 prima, B2, así hasta alfa n menos m prima, B n menos m, ¿sí? Entonces, esa es la combinación lineal que tengo. Entonces, lo que voy a hacer es, como primer paso, sumo el inverso aditivo de WM más 1 y reordeno. Entonces, voy a tener 0 igual a alfa 1, W1 más alfa m, WM menos WM más 1 y todo lo demás se queda igual. Ahora, dado que estoy suponiendo sin pérdida de generalidad que el escalar, perdón, alfa 1' es distinto de 0, me voy a tomar este vector entonces y voy a sumar a esta igualdad el inverso aditivo de este vector. Es decir, que vamos a obtener la igualdad menos alfa 1' B1 igual a alfa 1 W1 alfa MWM menos WM más 1 y aquí tengo un 0, ¿no? Entonces el término que le sigue a WM más 1 va a ser alfa 2' de 2 seguido de alfa 3' de 3 y así me voy hasta alfa n menos m prima de n menos m, ¿sí? Entonces esta igualdad, ¿sí? Es la que estoy colocando de este lado, es esta. Ajá, solo que aquí está muy amontonada. Entonces, eso es lo que estoy Es haciendo. alfa 2' B2, ¿no? ¿Qué escribí? No, ahí no, en el. ¿En esta? Ah, sí, Ajá. el subíndice. Ahí está, muchas gracias. Y muy bien, ahora, dado que menos alfa 1' es distinto de 0, a toda esta igualdad la divido entre 0, ¿sí? Entonces, es más, para dejar como la hojita bien, voy a borrar esto. Para irnos a esta, ¿sí? Entonces, aquí, dado nuevamente, ¿no? Como alfa 1' es distinto de 0, puedo dividir entre el escalar menos alfa 1' a la igualdad que está subrayada de gris, ¿no? Entonces voy a tener B1 va a ser igual alfa 1 entre menos alfa 1', W1 más alfa m, alfa 1', WM. Aquí voy a tener más WM más 1 entre alfa 1', más, aquí hay un menos, alfa 1 de 2, más el último término que es alfa n menos m' entre alfa 1, aquí me falta un signo, de n menos m. Uf, ya casi acabamos, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Por qué en los últimos es alfa 1 normal? No está. Porque se me pasó escribir un primo. Ay, pues. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Ahora, la última igualdad nos está diciendo que nuestro vector B1 pertenece al generado de la unión de los conjuntos W1 hasta WM más 1, unión B2 hasta Bn menos m. Entonces, este B1 pertenece a este generado, ¿sí?
Ahora, ya casi acabamos, ya casi. Nosotros sabemos que el generado del conjunto es el mínimo subespacio que contiene al conjunto mismo. Lo que quiero decir es que, voy a pasar de hoja, el generado de toda esta unión es el mínimo subespacio que contiene a este subconjunto. Entonces, vamos a observar la cardinalidad de este conjunto, ¿sí? Entonces, estamos trabajando la unión. Eso quiere decir que vamos a tener m más 1 elementos más n menos m elementos, y esto es igual a n más 1. Entonces, aquí, como beta es una base de exactamente n elementos, entonces, este conjunto, todo este conjunto, le voy a llamar ese gorrito. Ese gorrito genera a todo nuestro espacio vectorial, ¿sí? Entonces, aquí como, ojo, no estamos diciendo, nuestro teorema, su objetivo no es tener bases. Si nosotros hacemos una búsqueda más detallada de nuestros vectores, entonces podríamos tener esto que genera y también que es linealmente independiente. Pero nuestro teorema, lo único que nos está diciendo es que tiene que generar a nuestro espacio vectorial, ¿sí? Entonces, como estamos obteniendo un conjunto que tiene n más 1 elementos, y que está, y que genera todo nuestro espacio vectorial, entonces ya acabamos con nuestro teorema. Entonces, nuestro subconjunto S1, entonces, nuestro subconjunto S1 es igual al conjunto B2, B3, hasta Bn menos m, ¿sí? Y no, aquí hice algo mal. El mínimo subespacio que contiene todo esto es cierto. No, aquí, esperen. Observación, esa cardinalidad es el conjunto S, esa es la cardinalidad de S unión nuestro S1, ¿sí? Donde S1 es el conjunto que va, el conjunto de vectores B1, B2, hasta Bn menos m, ¿sí? Sí, porque del otro lado, como tenemos este nuevo subconjunto, entonces nuestro S1 le voy a poner gorrito. Es este subconjunto de beta. Entonces, lo que estamos llegando con esta última conclusión es que si unimos a S, que son nuestros WIs, W1, W2, hasta WM más 1, estamos llegando a que la cardinalidad de esto, de esta unión, va a ser igual a m más 1, que es la cardinalidad de S, más la cardinalidad de S1 gorrito, que esto es n menos m menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque estamos comenzando desde B2, y este es igual a n, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esta parte, donde coinciden. Entonces, es aquí donde yo les decía, si ustedes llegan a que la unión es un conjunto que tiene n más 1 elementos, a partir de un conjunto que es linealmente independiente, entonces ese nuevo conjunto que es nuestro S unión S1, entonces genera nuestro espacio vectorial, ¿sí? Pero lo que
estamos llegando es que al momento de escribir un vector del subconjunto S1, ajá, que es a partir de B2, B3 hasta Bn-1, estamos obteniendo un subconjunto de vectores de cardinalidad n que también genera, ¿sí? Entonces, si ustedes llegan a esta última parte, y si demuestran ese teoremita, si no tendrían que demostrar que es linealmente independiente, tienen un conjunto que genera de n elementos. Ajá. Y su espacio vectorial es de dimensión n. Lo que quiere decir es que ahí tienen una base. Ajá. Pero sí es importante ahí tener ese resultado demostrado o simplemente decir, bueno, lo único que me interesa es encontrar un conjunto generador, es decir, que el generador de ese conjunto es el espacio vectorial, ¿no? Y como corolario, si ustedes, como corolario, como una observación ahí detallada, es si llegan a que tiene n elementos, entonces es una base. Uf, perdón, muchas cosas. Pero, ¿hay alguna duda? Maestra, no le entendí el paso particular de hace como 2 hojas. ¿Por qué? Ándale ahí. El de... O sea, Wm+1 está en B ¿Sí? y por eso podemos hacer esa igualdad. Exactamente. ¿Por qué está en B? Porque por hipótesis tienes que tu conjunto S es un conjunto de B. Eso quiere decir que todos los elementos de S están en B. Ajá, aquí está. Su conjunto de B, todos sus elementos son vectores, entonces se cumple este valor. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a demostrar un corolario. Este es nuestro ejemplo. Y vamos a un corolario. Vamos a tomar sea B un K espacio vectorial. Y beta una base de n elementos. Entonces, cualquier subconjunto de vectores linealmente independiente con n elementos también es base. Que es justamente lo que estaba hablando al principio, ¿no? También es base. Entonces, aquí la demostración es muy sencilla, es una consecuencia directa de este teorema. Entonces, aquí nos está diciendo que tenemos una base de exactamente n elementos. Ajá, y cualquier subconjunto S linealmente independiente con S elementos. Ahora, el teorema nos está diciendo, como S es un subconjunto de B linealmente independiente, entonces existe un S1 subconjunto de beta tal que aquí, como es linealmente independiente, es para todas las hipótesis de n elementos. Entonces existe S1 subconjunto de beta tal que la cardinalidad de S1 es igual a n menos n. Ajá. Y en este caso va a ser 0. Lo que quiere decir es que S1 es igual al conjunto vacío. Ajá. Lo que quiere decir es que el generado de S
unión S1 es igual al generado del conjunto S y esto es igual a B, ¿sí? ¿Por qué es igual a B? Porque estamos agarrando, bueno, estamos aplicando el teorema, ¿sí? Lo que quiere decir es que S es una base. Y entonces aquí nada más voy a hacer hincapié de que es una base porque genera nuestro espacio vectorial y como hipótesis estoy diciendo que es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan un subconjunto de un espacio vectorial de n elementos y la dimensión de su espacio vectorial es n, entonces tienen una base, ¿no? Entonces ya no es necesario que demuestren que generan. Ya es una consecuencia directa, ya lo pueden utilizar, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Maestra, ¿y no está usando lo que quiere demostrar? ¿No? ¿Qué es lo que quiero demostrar? Pues que hay un subconjunto con n elementos que también es base, ¿no? Pero, o sea, usted tomó pues, lo que tenemos ahí, ¿no? ¿No? Lo que quiero demostrar dice, cualquier subconjunto linealmente independiente con n elementos también es base. Lo que quiero demostrar es que es base. Ajá, entonces, esta implicación estoy ocupando el teorema pasado. Ajá, esta implicación es el teorema pasado. O sea, toda nuestra hipótesis es que ve una, o sea, ve una base de elementos también en cualquier conjunto cualquier subconjunto de B linealmente independiente y lo que queremos demostrar es que con n elementos también es base. Exactamente. Siempre que tengas un conjunto linealmente independiente con n elementos, es base. Entonces, la redacción de ese corolario, lo que quieres demostrar es esta consecuencia. Es base, nada más. Y es consecuencia inmediata del teorema pasado. Entonces, estoy ocupando el teorema pasado, entonces existe S1 subconjunto de beta, tal que la cardinalidad de ese subconjunto tiene que ser n menos n. Entonces, hasta todo esto, existe tal que, bla, 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 todo eso que está en gris, es el teorema pasado. Estoy aplicando el teorema pasado. ¿Sí está bien o hay alguna duda? Todavía hay duda. Bueno, voy a suponer que todo está bien. Si no, escríbanme, ¿todo está bien con esto o hay duda? Ok. Vamos a demostrar otro corolario. Nos quedan poquitos minutos. Corolario. Entonces, igual vamos a tomar. Muy bien. Sea B un K espacio vectorial y beta una base con exactamente n elementos. Entonces, cualquier subconjunto de, entonces, cualquier subconjunto S de B con más de n elementos, que es lo que me preguntaban por ahí, con más de n elementos, es linealmente dependiente, ¿sí? Y entonces aquí la consecuencia importante de este resultado es que toda base
tiene como máximo n elementos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que beta tiene exactamente n elementos, ¿no? Entonces, vamos a demostrarlo rápidamente. Entonces, demostración, lo vamos a hacer por contradicción. A ver si me da tiempo. Es que sí me tarda mucho en escribir. Entonces, vamos a suponer que S, entonces S es linealmente independiente. Lo vamos a hacer por contradicción, vamos a suponer que S es linealmente independiente. Entonces, vamos a tomar un subconjunto S' de S con exactamente n elementos. Entonces, recordemos aquí nuevamente, si estamos teniendo un conjunto linealmente independiente y tomamos un subconjunto de él, entonces S' también es linealmente independiente. Entonces aquí cualquier subconjunto de un conjunto linealmente independiente es linealmente independiente, ¿sí? Ahora, por el corolario anterior, S' es base. Porque estamos diciendo que es un subconjunto que tiene exactamente n elementos. Entonces, bueno, ese es base. Entonces, aquí lo que vamos a agarrar es un vector arbitrario de S, tal que no está en S', ¿sí? Entonces, ¿por qué sabemos que existe aquí? No lo mencioné, perdón, pero este subconjunto, bueno, no lo mencioné, pero sí está escrito. S', al tener exactamente n elementos, lo que quiere decir es que S' es un subconjunto propio de S. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que S es un conjunto que tiene más de n elementos. Entonces aquí, este elemento existe. Pues, S' es subconjunto propio de S, ¿sí? Ahora, ya que tenemos esto, como beta, como S' es base, entonces el generado de S' es igual a B. Lo que quiere decir es que B es un elemento de este generado. Lo que quiere decir es que S' unión este vector es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, observación. 1. Esta unión es un subconjunto de S, ¿sí? ¿Por qué? Porque originalmente estamos tomando que este vector lo estamos tomando en S, ¿sí? Aquí está, es esta hipótesis, ¿no? B es un elemento de S que no está en S', ¿no? Y sabemos que existe porque es un subconjunto propio. Esa es nuestra primera observación. Nuestra segunda observación es que, recordando un resultado, es un recordatorio, si A es un subconjunto de B con A linealmente dependiente, entonces B es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser nuestro A? S1. ¿Quién es nuestro B? Nuestro S. Entonces, aplicando este resultado, el 2 y lo que tenemos de 1, entonces S es un conjunto linealmente dependiente, lo cual es una contradicción. ¿Por qué? Porque partimos de que S es un conjunto linealmente independiente, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la contradicción de suponer que S es linealmente independiente? Lo que quiere decir es, bueno, creo que hice muchas vueltas, pero se pudo haber hecho directo, es linealmente dependiente, ¿no? Pero bueno, ya exhibí el elemento. ¿Hay alguna duda con esta demostración?
Bueno, entonces, ustedes ya tienen, quedó claro, perfecto. Entonces, ya pueden utilizar libremente este resultado siempre que ustedes tengan un subconjunto que tiene más elementos que la dimensión del espacio vectorial, entonces va a ser linealmente dependiente, y también ya pueden utilizar que cualquier subconjunto linealmente independiente con n elementos, donde n es la dimensión de su espacio vectorial, entonces es una base, ¿no? Entonces, como ejemplo, nada más para tenerlos, por ejemplo, los polinomios de grado 3 con coeficientes reales, entonces tenemos como base, tenemos la canónica, que es de dimensión 4, A3, ahí está. Entonces, si tienen cualquier otro conjunto de vectores de B, digamos 1 menos x cuadrada, x menos 2 más 4x cuadrada, x cúbica menos x, 1, 2, 3, 4, x menos x cuadrada menos x cúbica, menos, x menos x cúbica. Ajá, entonces aquí la cardinalidad de S es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 6, que es mayor a la dimensión de los polinomios de grado 3 con coeficientes reales, que esto es 3. Lo que quiere decir es que S es linealmente dependiente. Ajá. Entonces, ese sería el ejemplo del último corolario. Y pues bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, entonces, pues tengan una bonita tarde, un bonito viernes. No por el momento. Muy bien. Entonces, pues nada, tengan una bonita tarde, disfruten estas fechas. Y se supone que el lunes es 2 de noviembre. ¿Es día de descanso? Sí, profesora. Bueno, nos comentó la maestra de fenómenos colectivos que se supone que sí. Sí, ok. Entonces, cuídense mucho, coman mucho pan, bueno, no, cuídense mucho más bien y disfruten estas fechas, ¿vale? Entonces nos vemos hasta el miércoles 4. Muy bien. Entonces cuídense, un abrazo. Gracias, maestra. Nos vemos. Hasta luego, maestra. Hasta Hasta luego. luego, profesora.